Muy bien, creo que todos pueden ver lo que estoy compartiendo sobre acerca de los atributos de Dios. Entonces, para eso me dijo Horacio, ¿no? Con esta pregunta, ¿qué es Dios o quién es Dios? ¿No? Y obviamente nosotros por cuestión de catecismo y por todos los saberes que hemos podido ir recopilando, pues podemos decir que Dios tiene estos siguientes atributos. Decir exactamente qué es Dios nos excede a todos nosotros, pero a través de los atributos de Dios podemos decir qué es Dios o quién es Dios. Ya, porque en el caso de los atributos de Dios, pues obviamente esos atributos son parte o son su esencia, ¿no? A diferencia de nosotros, que nuestros atributos son nuestras cualidades o unas cualidades que nos han venido eh, por esencia y otros que hemos ido adquiriendo conforme hemos ido avanzando en la virtud, ¿no? Que creo que también uno de los temas que tocarán más adelante es la virtud. Muy bien. Espero que esto les quede claro un poquito y si no les queda claro o hay una cosa que no están entendiendo, me alzan la mano y me dice, padre, no vaya tan rápido, ¿ya? Quiero primero partir de lo que dice el diccionario de la lengua española, el primer punto. Atributo es cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza, ¿no? Lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿ok? Entonces no hay ningún problema en eso, creo que todos entendemos. En lo que es la metafísica aristotélica, que es la que más domino, los atributos son las propiedades, características o determinaciones de una sustancia. Bueno, aquí tenía miedo porque no sabía si tenían claro lo que era sustancia, pero como ya me dijo Horacio que sí, ya han visto eso, entonces ya estoy tranquilo, ¿no? Entonces los atributos son las propiedades, características o determinaciones de una sustancia, ¿no? El ser blanco, grande, tener una figura, un peso, estar en el lugar. Creo que Aristóteles enumera 9 categorías, ¿no? Que tienen que ver mucho con esto, que también se le denomina accidentes, ¿ya? Por si acaso, cuando hablo de accidentes, creo que él explicó, Horacio, no quiere decir que sea algo pues superficial, no, sino que es en la metafísica se dividen en estas dos cosas, dando a entender de que hay un sujeto que recibe estas características y que obviamente esas características no existen sin el sujeto, ¿no? El ser blanco, pues obviamente es parte de un sujeto. Si ese sujeto desaparece, obviamente desaparece el atributo de blanco o de grande o de tener una bonita figura o grande figura, no lo sé. ¿Ya? Un peso o lo que sea, bueno, obviamente subsiste, es mejor dicho, son en otro, son en una sustancia, son en un sujeto, ¿ya? Entonces los atributos tienen ser, pero no independiente, puesto que se dan siempre en una sustancia o cosa, lo que acabo de explicar, ¿no? Estos atributos hablando no tanto de Dios, sino de todos los seres, ¿no? Obviamente que en Dios la cosa cambia un poquito, porque los atributos de Dios son perfecciones que manifiestan su esencia, no difieren de ella, son ellos mismos. O sea, los atributos de Dios son su propia esencia, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? No están separados, no hay ese compuesto. En Dios no hay ese compuesto de sustancia y accidentes, no hay, ¿no? Es como cuando Santo Tomás de Aquino separa, ¿no? La esencia, la existencia en los seres, ¿no? Existe el ente que existe y que a la vez tiene una esencia. En cambio, Dios no. En Dios la existencia es su esencia, o sea, existir es su esencia, ¿no? Entonces Dios existe de por sí, no hay compuesto. Y una de las cosas que vamos a ver de los atributos, voy adelantando, es que Dios es simple. ¿Qué sentido es simple? De que no tiene composición. Y hay una regla que se sigue en la filosofía de que a mayor complejidad, mayor imperfección, ¿no? A menor complejidad, mientras más simple sea un ser, hay mayor perfección. En este caso, Dios no tiene composición, es simple y por tanto es perfecto. Pero eso ya iremos viendo más adelante. Ya son las tres acepciones que tenemos, una de la Real Academia, una de la metafísica aristotélica y otra que tiene que ver con la teología, ¿no? Que también saca su base de la filosofía. Ahora, vamos a ver los atributos uno por uno, ¿ya? Entonces, vemos lo que es la omnipotencia de Dios, ¿ya? Entonces, la omnipotencia hace al obrar divino y es un atributo de su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede, ¿no? En pocas palabras, me quedo con esto, Dios todo lo puede. Entonces aquí viene lo que es la soberanía universal de Dios, lo que comprende un dominio ilimitado, tanto de jurisdicción en todos lados, ¿no? Porque está en todos lados, como de propiedad en todas o de todas las cosas. En todos lados, jurisdicción como marcar un territorio, ¿no? Eso sí entendemos.
y propiedad. Todas las cosas, Dios tiene una soberanía sobre todo, no sobre, es un dominio ilimitado, no hay un territorio, es todo, porque lo ha creado todo, y de propiedad porque de Él son todas las cosas, ¿ok? Y tiene esa soberanía. Obviamente que en el ser humano, porque nos ha dado libertad, claro, tiene una soberanía sobre nosotros, pero también Dios nos ha dado libertad, libre albedrío, ¿no? Ahora, ¿cómo ejerce Dios esa soberanía sobre nosotros si nos ha dado libre albedrío? Pues una de las cosas que debemos entender de Dios es que también Él ve las consecuencias de nuestros actos, es decir, su soberanía también implica el hecho mismo de juzgar, ¿no? La misericordia y el juzgar. O sea, si he aceptado la voluntad de Dios, si he vivido conforme a la voluntad de Dios, es obvio que sí. Es decir, Dios me dará pues un premio, el cielo, como se dice, ¿no? Y ahí manifiesta su soberanía también, ¿no? Entonces, esa es la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede, pero en el plano de la lógica también. O sea, hay unas cosas que a veces dice la gente, ¿no? Y te topas con estas personas cuando estás hablando de este tema. Te dice, padre, entonces Dios puede hacer un círculo cuadrado. ¿Puede o no puede? Si Dios todo lo puede, puede hacer un círculo cuadrado. No, porque Dios no puede contradecirse según las leyes que él ha puesto. ¿Por qué? Porque un círculo no puede ser cuadrado, simplemente, a simple vista, o sea, no puede ser cuadrado, por tanto no puede contradecirse a sí mismo, ¿no? Sí, por ahí vamos, ¿ok? Entonces, otro atributo, que esto lo estoy sacando de Catholic Link, de un teólogo más o menos, porque generalmente te enumeran 7 atributos, pero se pueden ver más atributos y esos atributos los vamos a ver ahora. Entonces, la santidad, él tiene una bondad moral esencial, ¿ok? Apartado totalmente del pecado, de tal manera que no puede pecar. Y ahora sí les he explicado más o menos la bondad, bueno, ya veremos luego la bondad, pero tiene que ver mucho con la bondad ontológica, no todos los seres son buenos, las trascendentales del ser. Bueno, aquí vemos la santidad que es un plus. En este caso, la santidad tiene que ver con la moral, ¿no? Con los actos buenos y malos y también con la vida bienaventurada, es decir, el vivir con Dios, el participar de la vida divina. Entonces, en Dios hay una bondad moral esencial. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pecado, no puede pecar, ¿ok? Si no sería imperfecto, no sería santo. Por eso que en Primera de Pedro 1, del 15 al 16, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como, si no me equivoco, en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús mismo dice en el Sermón de la Montaña, por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, o santo, que también se puede traducir de esa forma. Entonces, en Dios no hay pecado, Dios es santo, pureza total, y de ahí se desprende por participación, porque es un concepto que quizás se explique ahora hacia más adelante, la participación, no que es un concepto también que viene de la filosofía platónica y que lo retoma mucho San Agustín, entonces la participación de la santidad de Dios, ¿no? Que tiene que ver mucho con la deificación del ser humano, ¿no? Que se desprende justamente de la voluntad de Dios. Dios quiere hacernos santos porque quiere que vivamos con Él. Y como decía San Agustín, hay una participación también para que nosotros seamos dioses. Dioses entre comillas. ¿En qué sentido? En que viviremos con Dios. Y ahí tiene que ver mucho la santidad y la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? La visión de Dios después de la muerte. Para que tengan en cuenta qué es visión beatífica, visión bienaventurada, la visión de Dios después de la muerte. Después de la muerte, ¿qué hay? Retribución mox post mortem, o retribución inmediatamente después de la muerte, que es el juicio particular. Luego viene el juicio universal, que viene con la parucía, la resurrección de los muertos y el juicio universal, ¿no? Que obviamente si ya desde el juicio particular Dios te mandó al cielo a vivir con Él, entonces en la resurrección con tu cuerpo, con tu naturaleza ya unida, porque el alma, el espíritu sin el cuerpo no tiene la naturaleza completa. Eso que entiende. Entonces, una vez que cuerpo, alma y espíritu se unan, pues estará la naturaleza completa y con tu cuerpo también vas a vivir esta vida bienaventurada, ¿no? Tiene que ver con la santidad. Bueno, vamos con la bondad. El íntimo ser de Dios es bueno por naturaleza y ello corresponde también a su voluntad, pero en sí mismo. Sabemos que el bien es objeto de la voluntad. En este caso, podemos decir que en el caso de Dios, la voluntad de Dios se tiene por objeto a sí mismo, ¿no? Porque Él es bondad, Él es la bondad absoluta. Entonces posee todas las infinitas perfecciones que le corresponden, por lo que es bueno en sí.
y es bueno en relación a los demás porque es capaz de perfeccionar otras cosas, ¿me entienden? Es bueno tanto porque él mismo es bondad absoluta, se tiene por objeto a sí mismo, y además también es bueno porque puede perfeccionar otras cosas. En este caso hablamos del hombre, ¿no? Puede perfeccionar al hombre, sí, y lo ha perfeccionado, lo va perfeccionando. A los demás seres también en gradación, ¿no? Porque hay una gradación de los seres. Recuerden las vías de Santo Tomás de Aquino para conocer a Dios o para llegar a la existencia de Dios. Ahí está la vía de la gradación de los seres, ¿no? Así se le llama. Cada ser tiene un grado de perfección. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque es bondad en sí misma y puede perfeccionar todo lo que crea, ¿no? A ver, digamos, Ahí, padre, si me permite un segundito, sí. hay un punto que les quiero recordar a los alumnos y también a la gente que pueda ver esto en diferido o en otro momento. Recuerden, en primer lugar, cuando vimos la clase de ética y virtudes, cuando explicamos las pasiones del alma, tanto las pasiones tan irascibles como concupiscibles, la voluntad siempre quiere su bien, aun cuando la acción sea ontológicamente mala. Le dimos el ejemplo del robo. El robo es ontológicamente malo. ¿Por qué? Porque la acción en sí es mala, pero la voluntad quiere su bien. En el caso concreto del desapoderamiento, quiere aquel bien material que va a tomar el ente para sí. Esto es importante porque cuando explicamos antropología, recuerden cuando vimos inteligencia y voluntad, el vicio, el pecado, la caída entra necesariamente porque la inteligencia está nublada y porque la inteligencia está nublada es que el mal entra bajo apariencia de bien. El mal siempre ingresa bajo apariencia de bien porque el ente por sí mismo no podría querer el mal. El ente por sí. Profe, perdón que lo interrumpa, hay gente que está esperando para ingresar. Ahí avisaron en el chat. Bueno, ahí los agrego, pero como estoy compartiendo pantalla no los puedo ver, así que ahí lo soluciono. Recuerden ese punto que es esencial, el tema de la bondad. Y ahora sí, padre, si nos pudiera ayudar simplemente para un pequeño repaso, porque ese concepto seguramente a muchos se nos va a escapar. El concepto de participación, porque es fundamental para entender la bondad y el amor de Dios, y luego cómo nosotros participamos tanto en la bondad y en el amor hacia el prójimo. Y creo que Gilberto también tiene una pregunta. Sí, Hola, padre. Gilberto, sí, ¿cómo estás? Buenos días. Primero que nada, gracias por su tiempo. Yo tengo una pregunta. En el tema de la santidad, quisiera saber por qué está el adjetivo de moral. O sea, ¿por qué bondad moral? Esa es mi pregunta. Ok, lo moral, o sea, lo que hablamos de moral en el término de teología moral significa una reflexión a la luz de la fe, ¿no? De lo que son lo bueno y lo malo de los actos humanos. O sea, el acto del ser humano, ya saben la diferencia entre acción humana y acto humano, siempre va a ser o bueno o malo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la moral como reflexión de la bondad o bondad o maldad de los actos humanos, pues va en esa consonancia con respecto a Dios. Bondad moral, ¿por qué? Porque en Dios no hay pecado, ¿no? Porque en Dios no hay imperfección. En Dios no puede haber pecado como en nuestro caso. En nuestro caso hay pecado original y pecado personal. En Dios no hay ni pecado original ni pecado personal, ¿ok? Cuando se habla de bondad moral tiene que ver con nuestros actos, ¿no? Con la finalidad de nuestros actos, con la intención de nuestros actos, con la circunstancia de nuestros actos, ¿no? En este caso, Dios no tiene pecado, no hay pecado, no puede pecar, no debe pecar, o sea, es imposible que peque porque en él no hay maldad, ¿no? A eso vamos, en él no hay privación de bien, ¿no? Sabemos que la maldad o el mal es privación de bien, ¿ya? El mal existe simplemente porque uno se priva del bien y ya está. Entonces en Dios no hay eso, por eso se dice bondad moral. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado. En él no hay concupiscencia, así como en nuestro caso, ¿no? A eso se refiere la moral, bondad moral esencial. O si no queda claro, me pueden volver a preguntar. Y con respecto a la participación, participación es tomar parte en algo, ¿ya? Tomar parte en algo, es la definición básica. Entonces, con respecto al concepto de participación que aquí estoy usando, entonces voy a utilizar un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros cuando vamos a
por así decirlo, organizar un almuerzo, ¿ya? Y sabemos que al almuerzo no invitamos a cualquier persona, sino a alguien que es muy cercana. Y aunque no sea parte de nuestra familia, nosotros la hacemos tomar parte de nuestra familia. Incluso algunos llegan a decir, tú eres como si fueras parte de la familia. Estoy tomando parte en algo, si estoy tomando parte en esta familia, sin ser de la familia, sin tener la sangre de esta familia, pero estoy tomando parte de la vivencia de esta familia. En el caso de Dios y nosotros, con respecto a la participación ya en el ser de Dios, nosotros no somos dioses, nosotros no tenemos la misma naturaleza de Dios, ¿ya? Nosotros eh, no somos igual que Dios, pero Dios, por su bondad infinita, por su designio amoroso, ahí va, por su bondad infinita y por su designio amoroso, porque nos ha creado por amor. ¿Por qué nos ha creado Dios? La respuesta, bueno, por amor, ¿ya? Entonces, por su designio amoroso, ha querido que nosotros tomemos parte en su divinidad, que nosotros vivamos con Él, que nosotros seamos parte de la familia trinitaria. Eso ha querido Dios. En eso se basa más o menos el concepto de participación en esta cuestión de la teología, en esta cuestión de la participación en la bondad y divinidad de Dios. ¿Ok? Porque también se utilizan otros conceptos filosóficos, ¿no? En el campo de la teología, con respecto a lo que es la vida divina, la vida de gracia, tiene ese sentido. Nosotros no somos dioses, no somos igual que Dios, somos criaturas de Dios, pero Él nos ha hecho hijos por su propia voluntad, porque ha querido que tomemos parte de esa felicidad que Él tiene. No sé si con esto queda claro el concepto de participación en teología. Perfecto. Y ahora sí podemos continuar, nomás que tenía que simplemente quitar el compartir pantalla un instante para aceptar gente, pero ahora podemos seguir adelante. Sí. Eh, Horacio, para que no estés cortando, lo que tú puedes hacer es arriba siempre va a aparecer el panel y el panel de participants. Ahí puedes hacer clic y va a aparecer los que aparecen en la sala de espera. Muchas gracias. Ok. La bondad, ya vimos lo que es la bondad. La Sí, benignidad. La benignidad es la capacidad operante de hacer el bien a los demás, ¿no? Eso es la definición que podemos predicar, ¿no? De cualquier persona. ¿Qué significa ser benigno? Significa la capacidad de hacer el bien a los demás. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, Dios muestra su benignidad en la infinitud de bienes espirituales y materiales que derrama sobre su creación. No, eso se desprende de la bondad, por si acaso, ¿no? La benignidad es parte de la bondad, pero aquí podemos diferenciarla, porque en este caso ya cuando hablamos de que una persona es capaz de hacer el bien a los demás, pues se le dice que es benigno. Entonces, Dios muestra su benignidad en la infinitud de bienes espirituales y materiales que derrama sobre su creación, en particular del hombre, varón y mujer. En este caso vemos lo que es la creación, la conservación, la providencia, la redención, la santificación y la resurrección, ¿no? Son términos que se pueden aplicar en este campo de la benignidad, ¿no? Y un texto bíblico que he puesto es Mateo 11:29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenda de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Es decir, siempre Dios está dispuesto a darnos bienes espirituales y materiales con tal de que nosotros nos conservemos en su amor, ¿no? Con tal de que Él nos dé lo que verdaderamente necesitemos, y viene el concepto de providencia, ¿ok? Que es la intervención de Dios en la historia del hombre, ¿ya? Con tal de que tengamos lo necesario para vivir en gracia, ¿ok? La redención, ¿no? La redención, la santificación y la resurrección son parte de esta benignidad que nosotros tenemos. La redención, ¿por qué? Porque aunque hemos tenido una redención universal, el Señor de manera particular, personalmente, también nos redime cuando nos perdona nuestros pecados, ¿ok? Cuando nosotros mismos pedimos perdón y el Señor nos sana las heridas que también tenemos. La santificación, que tiene que ver con la gracia divina, con la gracia santificante que recibimos en el bautismo, que recibimos también a través de los sacramentos, ¿no? Y la resurrección, que es obviamente la escatología, ¿no? Lo que nosotros decimos escatológico. ¿Qué significa esta escatología? El estudio de las
cosas finales, ¿no? El estudio de lo que viene después de la muerte, después de lo que acontece en este mundo, ¿no? Entonces, la resurrección. Todo tiene que ver con la benignidad, porque nos da los bienes que necesitamos. Por si acaso, cuando hablemos de los bienes que necesitamos, también es bueno de aclarar aquí los bienes que nos convienen, porque no todo nos conviene, ¿ok? No todo nos conviene, ¿ya? La belleza. Dios es infinitamente bello porque es infinitamente perfecto. Hay una de las cosas que hablábamos con mi profesor de estética fundamental, estética teológica fundamental, y él me decía que los otros trascendentales se pueden explicar perfectamente, pero la belleza es un poquito difícil de explicar, ¿no? Porque siempre a veces reconocer límites en lo bello es un poco difícil, especialmente cuando se habla de la belleza absoluta, porque la belleza es un trascendental, el ser. Entonces, Santo Tomás de Aquino señala, para que algo sea hermoso, tres perfecciones: absolutamente perfecto, la proporción y consonancia de la forma está superada en su absoluta simplicidad, plena de riquezas en el caso de Dios. La caridad y luminosidad está dada en que, siendo espíritu simple y puro, es el ser más claro y luminoso, trascendiendo la hermosura de todas las criaturas. Entonces voy a volver a decir, ¿no? Tres perfecciones que señala Santo Tomás de Aquino. Absolutamente perfecto, ¿ya? Uno, absolutamente perfecto, en Dios no hay imperfección, eso ya lo sabemos. En el plano humano, en el plano nuestro, que hablamos de la belleza, pero una belleza auténtica, no cualquier cosa o cualquier guachafada, como decimos en Perú. ¿Cómo calificamos algo bello? Pues porque tiene alguna proporción, porque nosotros vemos una perfección en esa cosa que vemos y consideramos bello, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, un paisaje no es absolutamente perfecto, pero consideramos que es perfecto, ¿no? Consideramos que es perfecto, no solamente por eso, sino también por las leyes de la misma naturaleza que Dios ha puesto, ¿no? Es perfecto. Con respecto a la belleza humana, ¿no? También es algo hermoso, algo perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, según nuestros estándares hay cierta proporción, hay ciertas características que hacen a esta persona bella, no solamente en el plano físico, sino también en el plano psicoespiritual, ¿no? Es perfecto. Bueno, Dios es absolutamente perfecto. La proporción y consonancia de las formas está superada en su absoluta simplicidad, plena de riquezas. Como dije, Dios es simple y por tanto, como es simple, no tiene composición, está llena de riquezas. La claridad y luminosidad está dada en que, siendo espíritu simple y puro, es el ser más claro y luminoso, trascendiendo la hermosura de todas las criaturas. Muy bien. Entonces, por ello los seres creados son más o menos bellos, en cuanto más se asemejan a la máxima hermosura y esplendor que es Dios. Ahora, ¿cómo explicar esta hermosura o este esplendor? Es un poco difícil, pero al menos nosotros entendemos de que algo bello siempre es algo límpido, algo puro, algo que no hace daño, ¿no? Algo que deleita a nuestros ojos. Por ahí va la cosa, ¿no? Utilizando un poco de categorías. Dime, Horacio, ¿qué pasó? Se acaban Sí. los minutos, ¿no? Sí, les recuerdo a la gente que como quedan unos minutitos más para que el padre pueda terminar la exposición, por el mismo link volvemos a ingresar y aprovechamos esta pequeñísima interrupción porque Juan Pedro también tenía una pregunta y luego yo también una pequeña reflexión para los alumnos. Ok. Juan, no sé si estará allí para la pregunta que le quería hacer al padre. Sí, 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 dígame la pregunta nomás. sí, pero creo que ya la contestó. Mi duda era, por ejemplo, si se puede interpretar belleza, por ejemplo, también ver la salud de un ser querido, o sea, se interpreta como belleza, o por ejemplo, un paisaje, bueno, ya lo comentaba, el paisaje, interpretar algo como subjetivo, como la libertad. Eso también, aparte de bueno, se puede interpretar como belleza. Eh, la belleza, bueno, sí, el que un ser querido esté con salud también se podría interpretar como belleza de algún modo porque deleita también nuestros ojos, nos trae satisfacción, ¿no? También va por ahí, ¿no? Por ejemplo, un buen acto de caridad, qué belleza, ¿no? Qué belleza o qué bello, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque deleita, nos da satisfacción, nos da alegría, ¿no? Y pienso que todo lo bello nos da alegría, nos da satisfacción, nos deleita. Hablando en el plano sano, por si acaso, no estoy hablando aquí en el plano del deleite, de un placer efímero, no, sino que nos causa este deleite, nos causa esta satisfacción, nos causa este asombro,
porque la belleza va con el asombro, ¿no? Entonces, por ahí va. Bien, Horacio, reflexión. Sí, primero, recuerden que era parte del material de estudio de este curso, los videos que he ido subiendo sobre el arte y la belleza que tomamos como principio de la metafísica aristotélica tomista para comprender este punto. Eso recuerden que es material de estudio. El segundo punto es, tengan presente cuando hemos abordado en las clases de metafísica, cuando decíamos que la belleza en Dios termina siendo la causa de las causas. ¿Por qué? Porque la causa fin, siendo la más denostada en la modernidad, termina siendo aquel principio por el cual el ente se va a mover. Recuerden que en la belleza hay un regocijo en el espíritu, pero en la contemplación, no en la aprehensión. El bien es querido para uno, como el alimento es querido para mí, como la honestidad es querida para mí, como la actualización del intelecto es querida para mí. Pero en la belleza, ya sea en la visión beatífica o incluso en el simple hecho de ver crecer a un niño de manera sana, el propio hijo, hay un deleite en el alma donde uno no quiere ser Dios y uno no quiere ser el hijo. El simple hecho de que el alma toma conocimiento de ese esplendor. Recuerden que belleza, una forma de definirlo es el resplandor del ente. Allí es donde se regocija el alma. Bueno, ya que hemos hecho esta pequeña interrupción, lo que yo aprovecharé como queda todavía justicia, misericordia y no sé si quedará algún otro atributo más para desarrollar, es cerramos la sala ahora, en este momento, y por el mismo link volvemos a ingresar en el acto. Así ya terminamos hoy temprano y vamos a terminar un poquito cerca de las 12. Simplemente recuerden este punto. Y el último aspecto, para los que están en el grupo, yo les pasé hace varios días atrás, y esto lo corroboró Daniel Siegel para verificar que la información estuviese correcta, un resumen de las 10 categorías aristotélicas. Lo que era la posición, lo que era la cantidad, lo que era la calidad. Eso, sí, insisto, si alguien tiene duda respecto a las 10 categorías aristotélicas, pasan la pregunta por escrito en el grupo y con Daniel la vamos a ir respondiendo. Pero creemos que es simple de comprender. O sea, van a ver que son básicamente 10 grandes predicamentos que uno puede hacer sobre cualquier ente. ¿Dónde está? ¿De qué color es? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Digamos, qué relación posee con otro ente. Es muy fácil. Es más simple Ya, de lo si que hablamos creemos. de justicia en Así lenguaje que, bíblico de santidad, sí, pero en este caso también podemos coger la definición común ¿cómo se llama? De justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde, en el sentido de que Dios nos da o da las gracias o ayudas, auxilias necesarias a las criaturas, ¿no? Pero también recompensa el bien y castiga el mal, ¿no? Eso es así. No te se vuelvo a repetir, en el caso de la justicia, significa de que Dios, ¿no? Da a cada uno las gracias que le corresponden, lo que necesita, a no ser que la persona humana o el ser racional rechace esta bondad o rechace estos auxilios, ¿no? Como hemos visto, ¿ya? Y también una cosa que remarcaba aquí es que a través de esta justicia, Dios mismo concede, Dios mismo premia el bien y castiga el mal. Ahora, si bien esta justicia nos hace pensar de que Dios actúa rectamente con nosotros y nos da lo que nos corresponde, hay que tener en cuenta que gracias a su misericordia, ¿no? Porque la misericordia también es expresión de esta justicia, Dios nos da o nos premia por encima de todos los merecimientos y nos castiga menos de lo necesario, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios en su infinita bondad nos da todas las gracias necesarias, incluso más de lo que merecemos nosotros. ¿Ok? Incluso recuerden bien, esta cuestión de la encarnación del Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos merecer el cielo, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que nosotros pudiésemos habitar con Él y poder restaurar la naturaleza humana que había caído en el pecado. O sea, es decir, ¿actúa en justicia? Claro que actúa en justicia. Alguno puede decir, no, porque nosotros merecíamos el infierno. Está bien, pero parte de su justicia es que nos da las gracias que nosotros necesitamos para poder vivir con Él, ¿no? Para poder llegar a la gracia, para poder llegar a la perfección. Entonces, Él lo ha querido así, porque es justo, es su justicia es de esa forma, ¿ya? ¿Y por qué castiga? Bueno, castiga porque es la consecuencia de nuestros actos, ¿no?
Y a veces dice, nos castiga menos de lo necesario en esta vida, ¿ya? Pero obviamente que cuando llegue el juicio final o cuando muramos, obviamente ya lo que merezcamos, y en este caso merecemos el infierno, iremos al infierno. ¿Por qué? Porque durante la vida Dios nos dio las oportunidades necesarias para poder librarnos de del fuego del infierno, o dicho de otro modo, para poder llegar al cielo o para poder vivir con Él. Nos ha dado el tiempo necesario a través de lo que es la vida, de nuestra vida humana. ¿Ok? Hay una pregunta de Gamaliel, dígame. Sí, buenos días, muchas gracias por la clase. Y tenía una pregunta, hay muchas personas que me encantaría escuchar cuál es su postura en cuanto a esto. Hay muchas personas que consideran injusto el hecho de que Dios les dé gracia a personas que durante toda su vida hicieron un montón de fechorías y asesinos, inclusive, bueno, de todo, y que al final de su vida se entreguen a la gracia y la misericordia de Dios y Dios les dé gracia. Por ejemplo, hay muchas personas que consideran injusto que Dios le haya dado gracia a aquel ladrón que murió junto a él en la cruz, pensando que esas personas no van a pagar por todo lo que hicieron en su vida. Entonces me encantaría escuchar cuál es su explicación sobre ese punto. Gracias. Claro, justo se me viene a la mente dos parábolas y también la cuestión del purgatorio y de la culpa y de la pena. ¿Ok? Entonces, si hablamos de la parábola de los talentos, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, perdón, no de los talentos, sino hay no esa parábola de los talentos, me estoy confundiendo. Es otra parábola donde Jesús mismo se da a entender como aquel que va buscando jornaleros, ¿no? Entonces a uno va y los encuentra a la hora de tercia, va a otro y lo encuentra a la hora de sexta, que es a las 12 del día, y otros a finales del día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminan el trabajo, todos estos personajes, desde el que inició desde primeras horas de la mañana hasta que trabajó solamente 1 o 2 horas, todos reciben la misma paga, ¿no? Y uno le reclama, o sea, yo me he gastado trabajando todo el día y me da lo mismo. Y el viñador le dice, nosotros nos ajustamos a un denario, o es que tienes envidia porque yo soy bueno, o porque yo soy justo, como que le dice eso, ¿no? Yo le he querido dar a este lo mismo que a ti, ¿ok? Porque ya se habían ajustado a un denario, por ahí va la cosa. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, para todos es el cielo, o sea, el premio prometido y la promesa es que todos podemos llegar al cielo. Ahora, uno puede llegar al cielo quizás conociendo a Dios desde que es joven, desde que es niño, otro quizás en la adultez, otros en la vejez, otros incluso faltando 1 minuto para que muera, ¿no? Ahí dentro, por eso sí sé que dentro de la justicia también está la misericordia, porque el Señor quiere que todos nos salvemos. Es cierto, no entendemos esto con lo que consideramos injusto desde nuestros estándares, pero para Dios sí sería justo porque Él prometió a todos la vida eterna, siempre y cuando nosotros pudiésemos aceptarlo. La otra parábola es el trigo y la cizaña, ¿no? Por ahí va, el trigo y la cizaña. ¿Por qué Dios nos corta desde un momento el trigo y la cizaña de frente, ¿no? ¿Por qué no, mejor dicho, por qué no arranca la cizaña del trigo? ¿Por qué? Porque arrancaría ambos y ya no servirían. O sea, ¿qué quiere decir esta parábola del trigo y la cizaña? Quiere decir que el Señor nos da un tiempo, ¿no? Como dije, necesario para poder cambiar, que es parte de su justicia. Y cuando llegue el momento de la siega, pues obviamente corta todo y lo que es cizaña, pues va al fuego eterno y lo que es trigo, pues va al granero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes tiempo como para poder ser trigo, como para poder cambiar, como para poder aceptar la palabra de Dios. Pero una vez que llega el momento del juicio particular y si no has luchado para estar en gracia de Dios, obviamente, te corta. Pero si has luchado, o incluso aunque sea el último minuto de tu vida, pues te salvas. Ahora, padre, pero es injusto, ¿cómo puede ser que un ladrón o que un violador, que antes de que lo maten, porque en algunos países hay la pena de muerte, hay un sacerdote que lo absuelva,
y que él se haya arrepentido y que vaya al cielo, pues también tenemos la otra cosa, lo que es el purgatorio, ¿no? Claro que los protestantes no tienen este concepto de purgatorio, pero nosotros sí. Entonces, cuando uno se confiesa de un pecado mortal, está lo que es la pena eterna, la pena temporal y la culpa, ¿ok? Cuando uno se confiesa, se le remueve la pena eterna. Cuando uno se arrepiente verdaderamente con un acto de contrición profundo, con contrición perfecta, ¿no? Entonces se le borra la pena eterna, ¿no? Pero permanece la pena temporal, es decir, que tienes que reparar el daño que has hecho. Y si no lo haces en esta vida, pues lo harás en la otra, en el purgatorio, ¿no? Que es la manera de poder ir purgando y purificando aquellas manchas que aún tienes, pero también reparando de alguna manera el daño que has hecho, ¿no? Es un concepto de reparación, ¿no? Más que todo, ahí está, ¿no? La cuestión del purgatorio, ¿no? Es como si fuera una pequeña cárcel, o sea, te vas a salvar igual, vas a ir al cielo, pero primero tienes que pagar una fianza, por así decirlo, ¿no? O una penitencia, ¿no? Eso es. Ahora, ¿cómo se paga en esta vida eso? Pues retribuyendo si has robado, pues devolviendo lo que has robado, si has abortado, ayudando en un orfanato, ¿no? Porque es una manera de penitencia que se da. También con los ayunos, con la mortificación, con la cesis, ¿no? Con la penitencia propia que se le da, incluso cuando uno tiene una enfermedad, ofrecer esa enfermedad como parte de la purificación de tus pecados, ¿no? Que es parte de lo que nosotros predicamos. Y si no has podido, pues cuando mueres, el purgatorio, ¿no? Está allí. En la que también se dice, ¿no? Que en el purgatorio uno sufre, ¿no? Si quieren, les puedo ofrecer ese video del padre Javier Olivera Rabasi, donde él habla justamente de un museo de las almas del purgatorio, donde ha habido almas del purgatorio que se han presentado a algunas personas pidiendo oración, incluso dejando alguna señal, ¿no? Y es impresionante cómo hay una persona que da testimonio que vio un alma del purgatorio que es de un familiar y puso su mano en una madera y esa mano como que grabó, como si estuviera quemando, ¿no? Como si estuviera quemándose, ¿no? Por eso, creo que Horacio ha puesto el link en mi... Ahí Claro. para, porque si no, como estamos en la parte de filosofía, no nos queremos desviar del todo hacia la parte de teología, pero que está bien, ya lo vamos a abordar posteriormente algunas cuestiones. Hay un pequeño videito donde yo en 15 minutos trato de resumir lo que es la doctrina católica, tomo parte del Catecismo de San Pío X, además las revelaciones que hay, que son revelación permitida, que insisto, como acá en el grupo tenemos gente que es protestante, gente que es atea y gente que es católica, es simplemente para ir conociendo al que le interesa conocer la doctrina católica. Yo hice ese mini documental sobre el purgatorio en mi canal, con mucho amor, cariño, edición, soniditos, efectos, para que sea más ameno, pero un punto que sí se vincula a un aspecto más metafísico, no tiene tanto en teología, metafísico. Recuérdese que si estamos hablando de que Dios, como hemos visto como atributo, es la bondad absoluta, para tomar parte y estar en presencia de Dios, uno tiene que entrar sin mancha alguna. El punto es, acá sí tenemos una discusión teológica, es cómo se ingresa sin mancha alguna. Nosotros tomamos un pasaje específico de la Biblia donde se habla de rezar las almas que ya han muerto y se supone que ¿por qué rezaría por un alma que ya ha muerto si no hay purgatorio? ¿Cuál sería el sentido, digamos, no? Luego va a venir todo el quehacer teológico, la tradición, el magisterio, las revelaciones, que también se dan, digamos, como lo explica acá el padre. Los que han visto el libro que yo recomendé sobre el infierno, muchas veces Dios ha permitido que incluso almas del infierno hagan aparición en la tierra para dar testimonio de la existencia real del fuego eterno. Entonces, lo mismo sucede acá. No, es para no desviarnos, pero tener en cuenta este aspecto, que es Claro. el alma que está en presencia de Dios tiene que entrar purificada. Y creo que Itzel también tenía una pregunta, creo que había Sí, levantado. justo le iba a dar ese pase. A mí, disculpen si me centro mucho en teología. Bueno, estoy tocando de ambos porque soy ambos. Conozco de filosofía y teología, pero claro, cuando me hablan de purgatorio y de esto, tengo que irme más por mi lado teológico y por la doctrina católica, pero lo que ha explicado Horacio es algo muy exacto. O sea, en el plano metafísico, si Dios es bondad absoluta, para yo participar y tomar parte en la vida de Dios, obviamente tengo que ingresar purificado, ¿no? Puro. Entonces, ¿cómo me purifico? Ahí está la pregunta, ¿no? Y ya creo que he ido respondiendo poco a poco esto. Muy bien, Itzel, ¿cuál es la pregunta? Sí, pues justo hablando de la gracia, ¿no? Si estamos ya en el último minuto de nuestra vida
y nos arrepentimos. Y por la gracia de Dios somos salvos. Lo que se espera, entiendo, según la doctrina católica, es el purgatorio. Pero si no nos arrepentimos, ya es directo al infierno, Bueno, ya aquí no hay paso que, por el purgatorio. Esa sería mi claro, pregunta. como, voy a decirlo así, como regla general, quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento alguno, obviamente lo que se espera es el fuego eterno. Ahora, si tal o cual persona irá al fuego eterno, eso ya depende de Dios, no depende de nosotros. Pero nosotros por doctrina sabemos que alguien que muere en pecado mortal sin arrepentimiento alguno, incluso obstinándose en el pensamiento y en el error que tiene, obviamente que le espera la condenación eterna, ¿no? Ahora, si tal persona que abiertamente, un político que hablaba cosas de Dios, no sabemos, porque eso ya es cosa del juicio de Dios, ¿no? Lo dejamos a las manos de Dios y oramos para que Dios tenga compasión, ¿no? De su alma, pero ya verá. Bueno, Horacio, Sí, para poder continuar con la clase, un pequeño recordatorio y ya seguimos con la clase. Itzel, yo tengo entendido que vos estás incorporado hace poquito al grupo. Están los apuntes que nos hizo Flor Desi, que es un amor de persona que nos ayudó haciendo los apuntes, las guías, y están los links a la clase de metafísica. Te recomiendo que lo veas, por eso yo doy por sentado algunos temas. Cuando vimos metafísica, Itzel, en un momento, y cuando vimos antropología, por eso tenés que ver los dos cursos anteriores. Recordá que nosotros somos seres sustanciales, es decir, materia y forma. Sobre la materia está operando el cambio. Por eso cuando llegamos a reconocer que Dios es inmaterial, que quizá lo tengamos que ver en la clase que viene, si no lo vemos ahora, necesariamente Dios es inmaterial, porque no está sujeto a cambio. Sobre la materia opera el cambio. Hasta el día inmutable. que vos te morís, como sos un ser sustancial y que implica la materia, podés ir mutando, modificándote, perfeccionándote, pero tu forma, cuando hace abandono de la materia, queda la forma pura, y la forma pura no es variable. La forma pura, por la propia definición del concepto de forma, es lo que es, porque la forma es lo que le da el sentido, el modo de ser específico a cada ente. Entonces, tu forma ya queda hacia la eternidad, porque el alma es inmortal, entonces queda hacia la eternidad ya prefigurada, o está en amor de Dios o está en rebeldía. Recuerda que no es que simplemente, ay, no, voy a ser muy cuidadoso porque está el padre para corregirme. No estoy haciendo apología al pecado, pero que se entiende la misericordia de Dios. No es que simplemente vi pasar una señorita en la calle, me tentó justo, me pisó un camión y Dios dijo, te vas al noveno círculo del Averno. Es porque realmente había una voluntad de decir, yo sé que esto está mal y quiero perseverar en la maldad sabiendo que está mal, sabiendo que esto ofende a Dios. Quiero perseverar porque busco mi bien y no el bien superior que es el de Dios. ¿Se entiende? Pero cuando tu forma se abandona de la materia, como tu forma es un subsistente, esto también lo explicamos, no toda forma es subsistente. Tu forma, Itzel, sí es subsistente. Entonces, cuando haga abandono de la materia es cuando hay que ver si estás o no estás en estado de gracia. Esto ya es un concepto más teológico. Perdón, padre, le estoy quitando tiempo de la clase, padre, mil disculpas. No, no se preocupe, porque es bueno que tú hagas ciertas aclaraciones, ¿no? Que quizás en el momento no lo hago porque me centro en el tema, pero sí, tiene mucha razón en el plano aristotélico tomisto, en el plano ontológico, metafísico, es así. No, la forma del ser humano es el alma espiritual. Y no se olviden de que es esto espiritual, ¿no? Esta parte espiritual, que no muere cuando nosotros fenecemos, ¿no? Es así. Entonces, si uno hace un apego a la criatura, que es la definición de pecado, que es San Agustín, pues obviamente pues está rechazando a Dios, ¿no? Entonces, cuando hay un rechazo expreso a Dios, lo más probable es que nos espera la condenación, pero si no ha habido un rechazo expreso y habría que dejar todo en manos de Dios y como decimos, a la misericordia de Dios. Lo mismo cuando hablamos, entre paréntesis, ya aquí me quedo para seguir, con respecto a los niños que mueren sin bautismo, es otra cosa, ¿no? O los niños abortados, es otra cosa, entonces es otra explicación, materia de otra clase. ¿No? Claro, ahora viene lo que es la misericordia, ¿ya? La misericordia que es parte de la benignidad de Dios, ¿ya? En cuanto que aparta de las criaturas que se entregan a Él de la miseria de las mismas y las eleva a una elevada participación en su vida divina, según la capacidad de cada uno. Bueno, esa es la misericordia que todos entendemos. Misericordia viene de miserere cordis, corazón para los miserables.
¿ya? Suena feo, pero es así. Entonces, ¿quiénes son los miserables o lo que necesitamos de misericordia nosotros? ¿Ya? Entonces, con la misericordia, Dios trata de apartar a las criaturas, en ese caso nosotros mismos, ¿no? Que nos entregamos a Él de la miseria, ¿no? Entonces, me entrego a Dios y Dios me trata de apartar de la miseria. Entonces, qué entendemos como miseria? Como consecuencia del pecado, en este caso, ¿no? Que en el causito del pecado, como consecuencia de la maldad, como consecuencia de no ajustar nuestra voluntad hacia el bien sumo, hacia el sumo bien, ¿no? Y nuestra inteligencia a la verdad. Entonces, haciendo mal uso de nuestra libertad, que la libertad es la autodeterminación para dirigirme hacia bien, ya la definición tomista. Entonces, lo que hace Dios con su misericordia es apartarnos de la miseria, ¿ya? Para que nos haga partícipes de la vida divina, ¿ok? Eso es lo que es la misericordia divina. Por eso que si hablamos de misericordia, también es un poco inaprensible. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar por un concepto de justicia que nosotros tenemos como seres humanos, pero la misericordia de Dios es infinita, la misericordia también va de la mano de la justicia de Dios, como lo hemos visto, ¿ya? Y con la misericordia Dios también nos da las gracias necesarias para poder acercarnos cada vez más a Él. ¿Ok? Ese es el concepto de misericordia, ¿no? Nos aparta de la miseria, no nos quiere ver miserables, no nos quiere ver en el pecado, nos quiere ver sanos y salvos. Por eso que Dios actúa, por eso que Dios perdona los pecados que tenemos en nuestros corazones. Ese es el concepto que tenemos de misericordia y que Dios mismo nos ha dado. Un pasaje claro de la misericordia divina es el pasaje de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Cuando todo el mundo la quiere apedrear, que según la ley de Moisés habría que apedrearla, lo que Jesús hace es mirarla con compasión y decirle a los demás, que el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Está siendo justo Dios? Sí, está siendo justo. Está siendo misericordioso con la pecadora, pero también a la vez es misericordioso y justo con los que quieren tirarle la piedra. Le está diciendo, antes que tiren la piedra y cometan un pecado mayor, tengan en cuenta de que ustedes también tienen pecado. A ver, el que no tiene pecado que lo tire. Y todos conscientemente dejan las piedras y se van. ¿Qué cosa hace Jesús? Les evita de que cometan un pecado mayor, ¿no? Y más bien les hace reflexionar sobre el pecado que ellos tienen. Entonces, dejan las piedras y se van. Y a la mujer la salva de una muerte en la que iba a morir quizás en una desgracia, en su pecado. Y lo que hace Jesús es simplemente decirle, no te condeno, en adelante no peques más. Justicia también, ¿no? Misericordia y justicia. En adelante no peques. Ya está. Es decir, le abre la puerta a que esta mujer deje el pecado, deje la miseria y restablezca su propia vida, su naturaleza, si queremos hablarlo en términos aristotélicos tomistas, su naturaleza, su esencia, ¿no? Para que sea restaurada esa esencia que tiene, para que sea elevada esta mujer, ¿no? A una vida nueva. Esa es la misericordia que experimentamos todos. Vemos ahora lo que es la Michele. Sí, padre, muy buenas. Es que me surge, digamos, es como una pequeña objeción que he escuchado por algunos escépticos, que ven la misericordia y la justicia en Dios más que nada como mutuamente excluyentes, ¿no? Dicen, Dios no puede ser absolutamente misericordioso y al mismo tiempo ser absolutamente justo, porque si es justo en sentido absoluto, pues debe darle, por poner un ejemplo, ¿no? Al pecador debe darle justicia, ¿no? Y no puede darle misericordia en un sentido también absoluto. Eh, no sé esto cómo se podría compaginar, cómo contestaría usted. No sé si se Ya. entendió la Sí, 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 pregunta, la sí, sí, cuestión. sí, sí te entendí. Más que todo con personas que a veces pueden dejarse llevar por esta teoría de los dos principios, ¿no? De Dios y pueden tomar el bien y el mal como dos principios opuestos cuando en realidad no es así, ¿no? A ver, estaba diciendo yo que en la justicia, ¿no? Que si bien se identifica con lo que es la santidad de Dios en el lenguaje bíblico, también podemos hacerlo ver desde la definición común de que dar a cada uno lo que le corresponde, ¿ya? Entonces, en este dar a cada uno lo que le corresponde, por así decirlo, en el caso de Dios, pues le da a cada uno lo necesario, ¿no? Para poder salvarse. Esa es su justicia. Ahora, obviamente uno puede decir, pero esta justicia también no va de la mano con la reprensión
con el castigo, con la corrección, y ahí va el concepto de corrección, porque sí, o sea, la justicia de Dios también tiene que ver con la corrección. Y aunque no lo creas, también una persona pecadora con todas las cosas que puede sentir y las cosas que le pueden pasar también es una manera de corrección, una manera también de castigo, por así decirlo, pero un castigo que no lo quiere hundir, sino que le quiere entrar en razón. Y además, si ese castigo se recibe o aparece debido como consecuencia a los actos malos, ¿no? que hace esta persona. Por ejemplo, un ladrón que en un momento dado, después de tantas advertencias, recibe un balazo en el pecho y después de ese balazo, porque en justicia está, ¿no? el balazo, en mi parecer, va al hospital y lo salvan, ¿no? Y es decir, si el doctor le puede quitar la bala y pues puede ser como un acto correctivo, como como parte de la justicia de Dios también, ¿no? Y que a este hombre le haga reflexionar acerca de lo malo que está haciendo. Obviamente también la justicia humana entra en juego porque no podemos negar de que esta persona vaya a la cárcel. Y este ir a la cárcel también será, por así decirlo, como parte de esa justicia, ¿no? Que le corresponde ir a la cárcel, le corresponde, pero también le corresponde a este hombre cambiar. Entonces, esto le va a ayudar, esperemos que sí, a poder tomar las riendas de su vida, o mejor dicho, que Dios toma la rienda de su vida. Y aquí entra lo que es la misericordia, ¿no? ¿Por qué fue esta consecuencia? Porque también es parte de la justicia y misericordia de Dios, porque esto le va a ayudar de alguna manera a volver al camino recto. Y lo que Dios quiere es que nosotros vayamos por el camino que nos trace. Desde ahí se puede entender la justicia y la misericordia como parte de los atributos de Dios. Es decir, que no van en contradicción. Van de la mano uno con el otro, ¿no? Porque en Dios no puede haber contradicción, ¿no? Obviamente, si uno rechaza expresamente la misericordia de Dios y su gracia, pues está de más decir de que obviamente la justicia divina hará que esta persona se condene, ¿no? No sé si con esto queda claro la explicación. Sí, muchas gracias, padre. Mijail, Bueno, por lo menos en este caso, yo veo como el tema que está hablando de la justicia, porque hay que verlo desde este punto de vista. Dios es nuestro Padre. sí, Entonces, cuando mi hija se porta mal, ¿qué hago? La agarro, la castigo y no lo hago para hacerla sentir mal, lo hago para que aprenda. Entonces, es la misma forma, Dios permite o Él nos mete en situaciones en las que vamos a tener un dolor, un sufrimiento para que aprendamos y podamos modificar esas conductas que están mal en nuestra vida. Obviamente, si nosotros, dependerá de nosotros cómo vamos a tomar la decisión, si vamos a continuar por el mal camino, vamos a cambiar. Entonces claro, es importante porque ahí siempre hay que verlo como que la justicia está en contradicción con la misericordia, no. Pero tú como padre, porque es como tenemos que verlo, tú como padre siempre vas a hacer excepciones a la justicia porque no le vas a dar lo que necesitan, lo que los hijos merecen, vas a dar lo que ellos necesitan. Entonces por eso que Jesús dijo, ustedes siendo malos padres, no le van a dar una serpiente al hijo si le pide pan. Entonces esto mismo, si nosotros que no entendemos, yo soy abogado, la justicia humana es súper imperfecta y no vamos a entender nunca la justicia perfecta que es la de Dios, por lo menos no en este. claro. Una de las cosas que también puedo agregar es que lean la parábola del hijo pródigo. Ahí se ve perfectamente la justicia y la misericordia. Justicia de Dios en que el padre no se opone a la libertad del hijo menor, lo deja. ¿Y dónde se manifiesta su justicia? Cuando el hijo sufre la consecuencia de esa decisión. Y vemos también ¿Sí? el hermano mayor que se molesta. Claro, que sería El hermano como mayor que se molesta, que es los que dicen, no, pero si él hizo todo el mal en la vida, ¿por qué si se arrepiente tiene derecho a la salvación? Ah, pero tú tampoco te deberías tener derecho a la salvación porque tú es misericordia. claro, ahí vamos, ¿no? Claro que esa es también materia de otra clase porque también es mucho pan que rebanar, ¿no? En ese sentido bíblico, pero va por ahí, no pueden leer la parábola del hijo pródigo y va por ahí el tema. Entonces vamos a lo que es la sabiduría. El Señor tiene una inteligencia infinita, ¿no? Aquí viene la ciencia divina también. El primer objeto formal de su conocimiento exhaustivo total es el mismo, ¿ya? Su objeto formal es el mismo, ¿ok? En la cuestión de su inteligencia, es decir, que se conoce a sí mismo. Y secundariamente, conoce todas las cosas creadas.
pasadas, presentes y futuras, incluso los actos libres de los hombres que realizarán. Aquí es un poquito complicado de explicarlo porque uno dice que para Dios no hay pasado, presente y futuro, para Dios todas las cosas son presentes, ¿no? Ahí entra también el concepto de eternidad que vamos a ver también. Entonces, esta sabiduría de Dios es creadora, con ella hizo todas las cosas. Ahora, para explicar un poco más esto de los actos libres que los de los hombres que realizarán, pues uno se pregunta, es decir, Dios sabrá, Dios sabe qué cosa voy a hacer mañana, pasado, o si me voy a condenar, o si me voy a salvar. Bueno, solamente le puedo responder con el texto del Apocalipsis que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, lo dejó simplemente allí con respecto a lo que es la libertad del ser humano. Porque esta cuestión de la gracia con respecto a los actos libres en el futuro, hubo un problema, una controversia de auxilis, ¿no? Que es con respecto a los futuribles, donde jesuitas y dominicos como que tuvieron un debate. Ahora, esto hasta ahora se ha esclarecido, todavía no, pero solamente se dice de que se deja toda la misericordia de Dios, el hombre puede salvarse según lo que ¿cómo se llama? Viva, ¿no? Según lo que él mismo puede elegir, aunque también aquí uno puede decirme, pero en el caso de Judas, padre, Jesús sabía que lo iba a traicionar, sí, sabía que lo iba a traicionar, pero le elige a Judas con el fin de que también él se salve, es decir, no había las puertas cerradas de la salvación a Judas ni a Pedro, ¿no? Pero bueno, es otra materia, ¿no? Con respecto a la cuestión de la gracia, la disputa de auxilio, ¿no? Entonces, esta sabiduría de Dios también es creadora, con ella hizo todas las cosas, por eso se dice que el Hijo de Dios también es la sabiduría eterna del Padre. Es además ordenadora, pues concede a cada cosa su finalidad y orden, las leyes, ¿no? Con las que crea. En este caso, en el ser humano está la ley natural y las leyes de la naturaleza que tienen que ver con los otros seres. Y además es una sabiduría que guía y gobierna todo con suavidad. A esto solemos llamarlo divina providencia, lo que acabo de explicar. Dios gobierna todo, interviene según la circunstancia de cada uno, ¿no? Nos da lo que necesitamos, nos provee. Por eso se llama la divina providencia, que es distinta a la suerte, que es distinta al karma, por si acaso. Nosotros no creemos en el karma ni en la suerte, creemos en la divina providencia, ¿no? Y dice Santiago 3:17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, que además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Dime, Gamaliel. Y otra preguntita, que me han hecho muchísimas personas y me encantaría conocer su respuesta también. ¿Por qué si Dios conoce todas las cosas futuras, por qué Dios no decidió quitarle el acto de ser a Lucifer para que por amor a la gente, a la creación, no fueran engañadas por él? Sí, termina siendo siempre un misterio, ¿no? Pero voy a responderte con lo que he leído del padre Fortea, ¿no? Que es un exorcista, y él en su manual, ¿no? de demonología habla, ¿no? Que en realidad lo que Dios quiere es que nosotros le amemos con libertad y no por obligación, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, una cosa es que yo te quiera a ti porque yo quiero, te ame porque yo quiero, porque he elegido, he tomado una opción, y otra cosa es que yo no quiera amarte. Y otra cosa es que yo esté obligado a amarte y haya sido creado de por sí para amar. Entonces, lo que Dios ha querido desde un principio es que tanto ángeles como los demás seres racionales que iba a crear, lo amen a Él con la propia libertad, con su misma determinación, ¿no? Esa fue la intención. Ahora que no haya salido quizás, o que haya sido contrario, en este caso Lucifer, pues eso no quita de que Dios siga siendo bondadoso y que siempre quiera la salvación, especialmente de los seres humanos. Ahora bien, ¿por qué Lucifer decide rebelarse contra Dios? ¿No? Y esto lo dicen también los exorcistas, y esto también me lo confirmó un sacerdote que había escuchado a una chica poseída. A Dios no le vamos a perdonar el misterio de la encarnación. Eso dijo expresamente un demonio dentro de esta chica que estaba siendo exorcizada por un sacerdote de mi congregación. A Dios no le vamos a perdonar que nos haya ocultado el misterio de la encarnación, porque un hombre no puede ser más que Dios, más que un ángel. Ese fue el punto de quiebre de Lucifer, ¿no? De su revelación, pero bueno, de su rebelión, perdón. No sé si con esto queda respondida la pregunta, porque creo que igual no he causado satisfacción en la respuesta que he dado, porque es bien difícil de explicar, pero yo puedo decir, ¿no? Que Dios siempre ha querido que tanto ángeles como seres humanos lo amemos, pero con la libertad, porque es muy distinto querer con libertad a querer por obligación.
¿no? Ahora que Sí, muchas gracias. si sabía o no sabía, bueno, sí, obvio que es omnisciente, vamos a verlo también, lo conoce todo, pero él mismo pues ha querido hacerlo así, ¿no? Ahora, ¿por qué? Solamente puedo decir que por amor, y ya hasta ahí no entro más. Sí, gracias, sí. Sí, como nos quedan 5 minutos y ya se acaba la clase, quería aprovechar, bueno, nos han quedado muchos puntos, la simplicidad que es el tema más complejo, la inefabilidad, bueno, han quedado algunos puntos todavía, tratar la eternidad. Claro, la veracidad, la simplicidad, la unicidad, que aquí no le he resaltado, la infinitud, la omnipresencia, la eternidad de Dios y la inmutabilidad, que tiene que ver con lo que es inmaterial, justamente. Bueno, como existe una pequeña posibilidad de que esta clase yo siempre la paso en privado al resto de los alumnos que no pueden estar presentes, pero vamos a ver si después la subimos o no subimos a YouTube. Esto lo tengo que hablar en privado con el padre y otras cuestiones. Bueno, en primer lugar, agradecerle, padre, su presencia. Veremos si es posible contar con usted en alguna otra clase cuando usted pueda para terminar de desarrollar estos puntos. Si no, recurriremos a otro sacerdote, pero la idea sería si pudiera estar en algún otro momento. Sí, no hay Y problema, que en otro momento me dices y completamos lo que falta. estamos siempre los viernes a esta hora, así que queda ahí la invitación para usted que estén siempre. El próximo viernes, ¿qué es? ¿Qué cae? Ahí le digo que tengo el almanaque aquí. Cae viernes 28. 28. Ya. Entonces, yo te aviso por interno, porque bueno, este día es aquí en hay fiestas patrias, es feriado, pero yo te aviso si ese día puedo a las 9, voy a conversar con mi comunidad y seguimos la parte que falta. Yo pensé Bueno, terminarlo todo hoy día, pero se extendió un poco, ¿no? Pero bueno, que se va a hacer no, así en la clase. son temas apasionantes. Yo me imaginé que esto sí podías tener, son temas muy apasionantes. Y luego, esto simplemente agradecerle en nombre de todos los alumnos. Profesor, yo también estoy como en calidad de alumno aquí, padre, aprendiendo de usted. Le agradezco muchísimo. Dos cuestiones. Respecto a la pregunta de Gamaliel, acabo de pasar al grupo un video que tengo en un Conserva Random, que es una conferencia con un sacerdote, donde en una hora, porque esto no se puede explicar en 5 minutos, en una hora y un poco más, se explica por qué Dios sigue amando a cada alma condenada y a cada ángel caído, y los sigue amando porque los sostiene en el acto de ser. El día que Dios no los ame, les quite el acto de ser. Es tanta la misericordia y la bondad que ama aún a aquellos que han decidido no amarlo, pero el acto de amor tiene que ser un acto libre. Como esto se explica en una hora, le estoy por pasar en el grupo de WhatsApp este video que es una conferencia que está en uno de mis canales. Y luego lo último, padre, además de si nos puede dejar las redes, yo le voy a pedir que por privado me pase si tiene alguna cuenta de PayPal o algo que podamos colaborar. Para los que no sepan, el padre ya estuvo en mi canal. Yo sé que a él no le gusta que diga esto. Él ya estuvo en mi canal comentando cómo es la vida de un sacerdote y tiene un gran apostolado ayudando a muchas niñas. Ahora que se ha puesto de moda esta gran película Sound of Freedom, está ayudando a muchas niñas y muchos niños en una situación muy complicada. Yo invito a que vean esa entrevista. Y si bien la primera acción es espiritual, bueno, yo quiero colaborarle materialmente porque sabemos que darle de comer a un niño tiene un costo, sacar a un niño de una situación complicada tiene un costo, darle techo a un niño tiene un costo. Así que eso después por privado, padre, le pido que me pase su cuenta de Sí, PayPal, pero sí que sí, les deje sus redes al resto de los alumnos. sí. Por el momento, bueno, yo estoy implementando aquí en mi parroquia el proyecto Raquel, que es acompañamiento espiritual a mujeres y varones que han caído en aborto, abusos sexuales y otros traumas, ¿no? Y obviamente también hay algunos que se me presentó un caso una vez de una chica que había abortado y necesitaba una ayuda médica, ¿no? Para poder hacerle el grado que le faltaba, porque si no se moría. Entonces ahí tuvimos que apoyar. Y casos así, ¿no? De caridad que hay que ir implementándolo, ¿no? Y bueno, les agradecería mucho también que sigan mi canal Custos Veritatis, ya que está en YouTube y en la página de Facebook, ¿no? Bueno, ahí está Andrea Medina, ella es una de las que me sigue ahí en mis canales. Así que están invitados. Bueno, y la cuenta de PayPal se la pasaré a Horacio por interno. Y también está en mi canal de YouTube también la cuenta de PayPal. Cualquier cosa ahí estoy, estoy dispuesto a recibir donaciones. Bueno, recemos para que el viernes que viene podamos terminar con esta Sí, clase, que no han quedado temas muy complicados, muy complejos, que son los más difíciles en términos filosóficos. Y desde ya le anticipo, si es posible con el Padre, luego que veamos lo que es el principio de omnipresencia, omnipotencia, la unicidad, dos preguntas fundamentales.
¿qué sucede con la Santísima Trinidad? Tres personas en una única sustancia, es un concepto súper complejo. Acá Sí. juega mucho la fe también. Y luego, en el caso de los católicos, ¿qué sucede con la Eucaristía? Porque alguien me dice, ¿cómo? Dios está presente en todos lados, pero al mismo tiempo la consagración se hace presente en ese sacrificio incruento. Bueno, estén atentos, la idea de esto, de estas clases gratuitas de filosofía es poder, con todos los chicos, ir acercándonos a las máximas verdades. Así que paciencia, a estudiar lo que ya le hemos pasado, empecemos por lo más básico para llegar a lo más complejo. Muchas gracias, Padre de corazón, realmente eternamente agradecido y seguimos la comunicación en privado, por favor. Vale, gracias. Y la Vale. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias, Padre. Nos vemos.